Padre Celestial, te agradecemos porque de muchas maneras nos enseñas que tu palabra es verdadera y eficaz. Reconocemos que la Biblia es la regla de fe y autoridad de nuestras vidas, y te pedimos que a través de ella podamos nosotros recibir la bendición del Espíritu Santo y poder conocer tu voluntad. En tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es la carta magna que el Señor nos ha dejado y entregado para conocer su voluntad. Este no es un libro cualquiera. Esta es la expresión y la revelación más grande del amor de Dios. Después de Jesucristo, por supuesto, quien demostró en la cruz del Calvario el amor tan infinito que tiene por la humanidad, esta revelación especial es fundamental para poder conocer la voluntad de Dios. Y este es un libro histórico. Este es un libro real. Si hay algunas cosas que están aquí que parecen increíbles, que incluso parecen ilógicas, lo que está aquí escrito sucedió. Los acontecimientos pasaron. No fueron inventados, no fueron metáforas. Jesús sí contó parábolas, Jesús sí contó relatos, pero los sucesos aquí descritos sucedieron en algún momento y en la vida de alguien. Es decir, Moisés existió, Elías existió, Job existió, Jesús existió. Y cada uno de los personajes que aquí aparecen, David peleando contra Goliat, fue una lucha real. El pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo fue un suceso real. El pueblo de Israel recogiendo maná fue un suceso real. La columna de fuego, la columna de nube fue un suceso real. Las plagas de Egipto fue un suceso real. El diluvio que está aquí descrito fue un suceso real. La caída de Jericó, la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo lo que está aquí descrito sucedió. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Esto no es invento del ser humano. Por supuesto, los autores escribieron. Moisés escribió, Esdras escribió, David escribió. Pero la autoría no es de Moisés, la autoría no es de Esdras, la autoría es de Jehová, la autoría es de Dios. Dios fue el que inspiró, por lo tanto Él es el dueño de las escrituras y su autor. Los demás fueron instrumentos, fueron canales para que la palabra de Dios llegara a nosotros. Así que este libro es el libro que Dios dejó para revelar la voluntad que Él tiene para nosotros. Ahora, quiero invitarlos para que abramos la Biblia en Mateo 19. Mateo 19, capítulo 19, versículo 4 y también el versículo 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, lo interesante de este texto bíblico es que Jesús no dice que Moisés escribió, por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. No, dice el que los creó en el principio, por tanto él dijo, dejará el hombre a padre y madre. Quiere decir que Jesús está dando por sentado que esa frase que aparece en Génesis, por tanto dejará el hombre a padre y madre, no lo escribió Moisés, aunque sí lo escribió, por supuesto, pero el autor verdadero fue Dios. Y así sucede con los relatos de la Biblia, y así sucede con el contenido de la palabra del Señor. Autores escribieron, sí, fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero el autor, y esto no nos debe caber la menor duda, el autor de este libro y de cada página y de cada letra, y el autor
de cada uno de los libros que están aquí, aunque diga Génesis escrito por Moisés, Deuteronomio escrito por Moisés o diferentes autores de la Biblia, el autor final siempre será y es Dios. Hay algunos pasajes, por ejemplo, algunos como en Mateo 12:13, Marcos 10:6 al 8, Lucas 4:25 al 27, Lucas 11:51, Mateo 24:38, donde Jesús considera a los personajes del Antiguo Testamento como Elías, como Eliseo, como Job, como personajes que existieron realmente. Y Jesús constantemente los decía en sus discursos, porque Él sabía que ellos estuvieron, que ellos existieron, que no fue cuento, sino que realmente ellos formaron parte de la historia de la bondad y el amor de Dios. Desde Adán hasta nuestros días, Dios sigue escribiendo una historia. Desde Adán hasta el apóstol Juan, que se cerró la Biblia, y desde Job o desde Moisés, Dios escribió una historia. Pero a partir de ahí también está escribiendo una historia. Y está escribiendo una historia en los anales del cielo, en los libros del cielo, en los registros del cielo. Allá hay un libro donde tu historia y mi historia se está contando. Y cuando tú y yo lleguemos al cielo, podremos contar con nuestros propios labios la historia de la salvación y la historia de la redención, de cómo Cristo te salvó, de cómo Cristo te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa historia que tendrás la oportunidad de contarle a los habitantes de otros mundos, a los seres no caídos, no es cuento, no es fábula, no es mito, es la verdad de lo que te sucedió aquí en la tierra, de cómo Dios te salvó y te sacó y cómo salvó a tu familia. Pero mis queridos, eso sucederá si nosotros experimentamos la palabra de Dios en carne propia y nos adentramos en ella. Así nosotros podremos reflejar el carácter de Jesús, poder ir al cielo y contar la maravillosa historia que Dios escribió contigo aquí en la tierra. ¿Quieres escribir esa historia? Entrégale completamente tu vida al Señor todos los días y recuerda, ese es un libro histórico, con acontecimientos históricos, sucedieron, reales, así no los entendamos, así parezcan imposibles, y es allí donde se ejerce la fe. Yo creo que sucedió, yo creo que el paso del Mar Rojo sucedió, yo creo que la victoria de David con Goliat sucedió, yo creo que esos hombres, los valientes de David, que pelearon en batallas increíbles, realmente sucedieron. Yo creo que los jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego, fueron librados del horno de fuego y de verdad no se quemaron. Yo creo que Daniel fue sacado del horno, de la fosa de los leones, completamente vivo, y que los leones no lo devoraron, porque aquí está, porque Dios lo contó y Dios no miente. Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios real, y creámosle a Dios y creamos en lo que dice su palabra. Dios te bendiga, y que así como Dios escribió esta maravillosa historia para nosotros, que en los registros del cielo se escriba una historia bella y linda en tu vida, para poder nosotros contarla con nuestros propios labios cuando estemos en el cielo a los habitantes no caídos. Dios te bendiga y te guarde. La escuela sabática es mi gozo, me da